Ahora, la verdad es que yo dudo mucho que sin un gabinete consistente que hoy no lo tiene y sin una bancada que ella tiene que construir, ella pueda lograr ese objetivo del 2026. El Perú no está calmado. Muy buenas tardes, Karina. Un gusto conversar contigo nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Yo quería hablar de varios temas con usted. Primero, ¿qué le parece lo que ha dicho la presidenta de la República el día de ayer? Qué bueno que se va a quedar pues hasta el 2026 y va a seguir trabajando. Parecía lo obvio, parecía que es lo que la realidad estaba mandando, porque los congresistas no han hecho nada para mover esos dos proyectos de ley y la presidenta había advertido que ella no iba a renunciar. Entonces, ¿no había otro camino o sí? Bueno, lo que sucede es que el Perú es impredecible. 3 años sin bancada, 3 años sin un gabinete consistente, es un reto muy difícil de levantar. Y por otro lado, no olvidemos que la propia presidenta Dina Boluarte se inauguró en su mandato juramentando hasta el año 2026. Eso se consideró una situación desafiante, pero lo hizo. ¿Y qué sucedió a los 3 días? No a la semana ni a los 2 meses, a los 3 días. Modificó ese plazo 2026 al 2023, perdón, al 2024. Y luego una semana después lo redujo al 2023. ¿Por qué? Agobiada por las circunstancias de una serie de marchas a nivel nacional. Ahora, la verdad es que yo dudo mucho que sin un gabinete consistente que hoy no lo tiene y sin una bancada que ella tiene que construir, ella pueda lograr ese objetivo del 2026. El Perú no está calmado. Exitosa que cubre el territorio a nivel nacional, saben perfectamente que en provincias hay una serie de exigencias y de planteamientos que pueden llevar a una situación crítica al gobierno en cualquier momento. Sí, nosotros acabamos de hablar con un representante del Cusco, es el representante de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. Nosotros tratamos de medir la temperatura de costa, sierra y selva, porque eso es lo que hace el periodismo, ¿no? Tratar de ver cómo está el resto del país, no solamente ciertas regiones, porque si no, no tenemos pues el panorama completo. Y él nos acaba de decir que en realidad están totalmente molestos con lo que ha dicho la presidenta de la República. Entienden que es también responsabilidad del Parlamento, entienden que la izquierda también ha participado en esto, pero quieren que se vayan. Entonces, claro, lo que sucede. Hay ahí hay una desazón que va entrelazada, porque nos lo acaba de decir, con protestas sociales, ¿no? Ya vienen las protestas, ya esperen cómo va a responder el sur. Bueno, el premier Otero le está engañando indiscutiblemente a la señora Boluarte al decirle que el país está calmado. Yo creo que él es gran parte del problema. El Perú meridional, todo el sur, está en estos momentos en una situación antagónica con el gobierno porque sienten que este gobierno es de derecha y se sienten traicionados. Hoy día en la mañana yo he sido entrevistado por periodistas puneños que me decían que es imposible que un parlamentario puneño pueda expresar algún tipo de intermediación allá en Puno porque simplemente nadie los quiere. Y por otro lado, el camino que ellos están planteando es el de la renuncia de Dina Boluarte. O sea, de ninguna manera están pensando en que el Congreso puede ser la solución. Exitosa. Ellos saben perfectamente que de este Congreso no pueden esperar absolutamente nada. Por eso el planteamiento es el de la renuncia. Y ante eso, la señora Boluarte no tiene un Estado Mayor, no tiene un grupo de ministros políticos. Hemos visto al señor Otárola penosamente diciendo que el Perú está calmado, que no pasa nada, cuando esa no es la realidad. Y por otro lado, un parlamento que permanentemente echa gasolina al fuego. En esas circunstancias, durar 3 años más es sumamente difícil. Y lo que tú señalas del Cusco también se está dando en Madre de Dios, también se está dando en Tacna, y por el tema del dengue en Piura y en Lambayeque. O sea, la situación no está nada fácil. En el mismo Cajamarca acaban de anunciar también paros
a partir de la próxima semana. Entonces estamos en una situación realmente conflictiva, ¿no? Y ahora, ¿cómo se interpreta esta salida de Keiko Fujimori, ¿no? Porque Keiko Fujimori es una política que tiene mucho tiempo y que ella sale a desmarcarse de un gobierno que, digamos, no se puede decir que lo está haciendo súper mal, porque ya hemos visto que es súper mal con Pedro Castillo, ¿no? No sé si llega a ser Pedro Castillo, pero me llama la atención a mí que se necesitaba que salga la ministra de Salud. Lo estaba haciendo mal. El norte está desencantado por eso. Usted me acaba de decir del norte, y esto del dengue los ha terminado de en realidad desencantar, están fastidiados, están criticando, se han sentido abandonados. Entonces Otárola la felicita por Twitter y ahora salen a decir que Dina Boluarte, algunos opinólogos, es casi la sirvienta de Keiko Fujimori porque le hace caso. Pero ¿es algo que tenía que pasar o no? Están equivocados los que dicen que es la sirvienta, es una lectura pésima, ¿no? Lo que ha pasado con Keiko Fujimori es clarísimo, no hay oposición, y eso es algo que al menos yo vengo sosteniendo y lo conversé contigo inclusive la vez pasada, que no existe una oposición en este Parlamento. Entonces, cuando no hay oposición, la gente no se siente representada por el Congreso, porque tenemos que tomar en cuenta que el 80% quiere cambios. Entonces, si ven que el Congreso se convierte en alfombra del Ejecutivo y nunca cuestiona a nadie, un ejemplo concreto es que la noticia del día de ayer es que en Salud el señor Orellana ha hecho un fiestón, ¿no? Con un par de señoritas del mundo de la farándula para celebrar el Día del Padre, y no es tanto la fiesta, sino el descaro. El mismo señor Orellana ha sido cuestionado el fin de semana por un pago a una empresa de 41 millones de soles en pared con el ex ministro de Trabajo, brazo derecho de Alberto Otárola, y en el Congreso no dicen absolutamente nada. Entonces, en una situación así, sin oposición, es obvio que la gente tiene que levantar la voz. Por otro lado, la señora Keiko Fujimori tiene que ubicarse ya en un escenario de oposición si es que quiere tener futuro político. Por eso mencionó la salida de 4 ministros, lo planteó como exigencia. Yo creo que ese es un error. Un ex candidato presidencial que se considere líder de la oposición tiene que ir a la cabeza, hablar con Dina Boluarte o exigirle a Dina Boluarte y en segundo lugar al Premier, pero no estar pensando en ministros realmente que no dan la talla. Pero al fin y al cabo, bueno, la señora salió, no por presión de Keiko Fujimori, de ninguna manera, sino porque Dina Boluarte entendió que una persona que iba a la censura sí le hace daño a su gobierno, ya se convierte en una persona censurada. Y para evitar esa situación de censura, pues simplemente le hizo renunciar, porque no podemos olvidar lo que hemos visto ayer en las cámaras de Exitosa, cómo la señora llegó como si fuera una fiesta de gala, ¿no? Llegó tranquila, confiada, pero luego cuando se dan cuenta a través de los operadores políticos que no tienen los votos, que la situación es negativa, pues es preferible una renuncia que les permita decir que hubo dignidad, como lo ha dicho el premier Otárola, a que sea desembarcada por la fuerza de los votos, que sí sería una derrota política para el gobierno. Entonces no es Keiko Fujimori, es la fuerza de los hechos, la indignación general de la población que exigía la salida de la ministra. Muy bien, entonces esto es una jugada, yo también creo, por supuesto, que para evitar la censura fue, pero del lado de Keiko Fujimori, entonces ella ya está pensando en capitalizar la oposición, porque también el Congreso está desgastado, nadie los quiere que se vayan, les está poniendo alfombra de gala para los ministros, no se ve el control político, entonces ella ya va a comenzar a hacer algo, ella y su partido. Así es, Karina, con la amplia experiencia que tú tienes, has visto, por ejemplo, cómo Alejandro Toledo tenía en Alan García un gran opositor, Alan García tuvo en Ollanta Humala un opositor, Ollanta Humala tuvo en la misma Keiko una opositora, y hoy en día, ¿quién es el opositor u opositora de la señora Dina Boluarte? No existe. ¿Por qué? Porque han optado por las ligas menores. El señor Rafael López Aliaga está dedicado a la alcaldía,
el señor Acuña a su gobierno regional y la señora Keiko Fujimori ha estado en el ostracismo, escondida hasta los últimos días. Entonces, alguien tiene que ocupar ese espacio de la oposición. Y no menciono a los otros candidatos presidenciales porque la verdad jamás valieron la pena, ¿no? El señor Urresti está detenido y hay otros por ahí que pululan sin haber hecho nada en todo este tiempo. Entonces, los tres principales simplemente no existen. Entonces, si realmente quieren colocarse pensando ya en el 2026 o antes como alternativa política, pues tienen que ubicarse en la oposición. Y eso espero que tenga un correlato en el Congreso, porque si Keiko Fujimori dice A y su bancada dice B, como hemos visto en algunos casos, pues simplemente no va a funcionar ese posicionamiento. Entonces, para cerrar esta entrevista, aquí Nano Guerra García dijo hace 2 días de que Keiko Fujimori era la candidata natural del fujimorismo y que ella tenía que insistir 2, 3 veces más, que así había sido en partidos muy importantes hasta que llegaban a la presidencia. Anunció prácticamente la candidatura de Keiko Fujimori. Y después, al día siguiente, vimos a Keiko Fujimori dando una conferencia de prensa, es decir, le estaba haciendo el caminito. Esto ya es una estrategia, ¿no? Es decir, aquí estoy y voy a comenzar con la oposición porque no hay oposición. Es que eso demuestra que son un desastre, pues, como estrategas, ¿no? La señora Keiko Fujimori no tiene un Estado Mayor, porque de esa manera evidencia los deseos de querer postular. Cosa distinta, hubiera dicho, vamos a ocuparnos en la oposición y por ahora eso es lo que necesita el Perú, ya veremos qué sucede después en época electoral, que es lo que hubiera hecho cualquier líder político. Pero si su propio entorno dice, ella es la mejor candidata, entonces cualquier oficialista, el día que Keiko Fujimori le reclame algo al gobierno, ¿qué le van a contestar? Claro, como la señora es candidata, está politizando todo, ¿no? Es decir, cometen errores infantiles. Yo siempre he dicho, el gran problema de Keiko es que no tiene un Estado Mayor, no tiene un grupo de políticos que le digan calma, paso a paso, hagamos eso, hagamos el otro. Se desespera Nano Guerra y otros al salir, es la candidata. Qué afán de decir que es la candidata cuando no se sabe cuándo va a ser el próximo proceso electoral. Lo que necesitamos hoy es una oposición. Ellos solitos se descalifican desde el momento que dicen que Keiko es la candidata, porque como que te acabo de señalar, a la primera que diga Keiko, ahí está pues la candidata, y con eso le quitan el piso. Lo que tendrían que haber dicho es, nos colocamos en un rol opositor, que es lo que necesita el país en estos momentos, y a partir de ahí veremos qué sucede.